La guerra se extiende dentro de Ucrania y alcanza ciudades que hasta ahora se habían mantenido a salvo de las bombas rusas. Varias de ellas cercanas a las fronteras de la Unión Europea y otras como esta de Dnipro, donde se observan las imágenes de devastación que deja el avance ruso a su paso. Rusia se abre a traer combatientes de Oriente Medio contra los ucranianos y la Unión Europea duplica los fondos para enviar armas a este país. ¿Qué tal? Buenas tardes. En el horizonte ni un atisbo, ya lo ven, de que esta guerra vaya a terminar pronto, mientras soportamos ya sus efectos en la economía. El boicot a Rusia sube aún más los combustibles y el recibo de la luz y la inflación se dispara. En nuestro país no subían tanto los precios en un mes desde 1986. Lo peor es que muchas empresas y autónomos se enfrentan a una asfixia mayor incluso que durante el COVID. Los consumidores pagamos en las gasolineras y en la factura de la luz este incremento que para muchas empresas significa que no es rentable producir. Algunas advierten que de seguir así van abocadas al cierre o a los despidos. Mientras, en Versalles, los líderes de la Unión Europea buscan fórmulas para depender menos del gas ruso sin que esto suponga nuestra ruina. Más asuntos de los que hablaremos hoy. Comunidades autónomas y gobierno estatal se preparan para dar un giro a la forma de vigilar y contabilizar los casos de COVID. En breve ya no se contará cada contagio, sino solo los casos graves y se tenderá a la presión hospitalaria para prepararse ante posibles incrementos de contagios o nuevas variantes. Básicamente nos preparamos para atender el COVID como una especie de gripe. En la desescalada de restricciones, las mascarillas aún no tienen fecha de retirada. Y un hito científico, miren, que podría dar claves para retrasar el envejecimiento, un proceso que ha logrado en ratones un equipo científico español. El método ha rejuvenecido en ratones ancianos órganos como el corazón o el cerebro. La culpa la tienen unas células llamadas factores de Yamanaka, vayan aprendiéndose el nombre. ¿Podrían aplicarse a personas? ¿Cuánto podríamos alargar la vida con estos métodos? Enseguida se lo vamos a preguntar a un miembro de ese equipo investigador. Y hablaremos de la guerra en Ucrania que se recrudece. Rusia ataca nuevas ciudades que se habían mantenido a salvo hasta ahora, pero el mayor castigo sigue cayendo sobre los habitantes de Mariupol, un enclave fundamental para el avance ruso en el país. La devastación de la guerra parece imparable. La ofensiva rusa no cesa y continúa extendiéndose por las principales ciudades de Ucrania. Desde primera hora de esta mañana se han registrado numerosos bombardeos en distintos puntos del país. En Lutsk, al noroeste, a tan solo 90 kilómetros de la frontera con Polonia. También 3 ataques aéreos azotaron la zona centro, la ciudad de Dnipro. Los proyectiles impactaron directamente sobre una fábrica, un edificio de apartamentos y una guardería. Продовжуйте наступ, закріпляйтеся на блокпосту. Avisan a estos soldados por radio para que permanezcan en sus puestos. Un batallón y 2 tanques rusos se acercan a esta aldea de la región de Kiev. Будемо займатися зачисткою одного із сіл. Estaremos limpiando el pueblo de orcos que ocuparon el pueblo con vehículos blindados, según nuestra inteligencia. Cuenta este soldado. Están preparados para un ataque inminente a gran escala por parte de las tropas rusas a la capital. En los últimos días los ataques se han cebado especialmente con la ciudad costera de Mariupol. Sus habitantes llevan más de una semana viviendo bajo los bombardeos, sin luz, sin agua, a la espera de un corredor humanitario que les permita salir de allí. La viceprimera ministra de Ucrania ha declarado que el desminado es obligatorio a lo largo de la ruta. Una columna de guaguas con ayuda humanitaria partirá desde Zaporizhia a Mariupol. Esperemos que el corredor funcione hoy, ha dicho.
Cerca de 40.000 personas están huyendo en el día de hoy por los corredores humanitarios. Esta imagen corresponde a la frontera con Rusia. Desde su capital, el presidente Putin, durante la reunión del Consejo de Seguridad, denunció que los patrocinadores occidentales de Ucrania ignoran las normas de derecho internacional y además se mostró partidario de aceptar las solicitudes de más de 16.000 voluntarios internacionales para unirse a su ejército. Ya ven que la situación está lejos de mejorar, así nos lo cuenta Vitali, este ucraniano con raíces españolas vinculado a Canarias que busca alimentos para los vecinos en su país. Se ha quedado para ayudar a quien lo necesite. Consigue gasolina y víveres gracias a un permiso especial y luego los va distribuyendo entre las familias. Él mismo nos cuenta, los precios de todos los productos han subido muchísimo. Ahora estoy en otro pueblo a 20 kilómetros de Gerson que se llama Oleshki. Hemos traído aquí comida para la gente porque en este pueblo hay solo único el supermarket que se llama ATB y ahí ahora voy a los demostrar qué cola hay. Es una cola enorme, la gente se pone aquí a las 7 de la mañana y está hasta la noche esperando, bueno, hasta la noche, hasta las 6, hasta las 7 porque luego tiene que irse a casa. Esto todo estaba lleno siempre. Está vacío por completo. Mira cómo se nota que se acaban los productos. La gente está peleando ya. Los precios están terribles. Cada día sube más. Tengo preparado para 5 familias. Aquí he podido conseguir también pan, podréis ver, y pañales para los niños. Esto todo vamos ahora a entregar a estas 5 familias que nos llamaron. Bueno, y esto todo ya estamos recibiendo ayuda de España, gracias a toda gente que nos está ayudando. Bueno, otra situación delicada la están viviendo los ucranianos que estaban en Canarias cuando estalló la guerra. Este es uno de los 2 hoteles del puerto de la Cruz, donde viven ahora mismo un centenar de ellos, a los que la guerra pilló de vacaciones. Son atendidos diariamente por efectivos de Cruz Roja, mientras ellos siguen atentamente las noticias que llegan de su país. En total son unas 30 familias que no pueden volver a casa. Solo en Tenerife residen todo el año unos 1.500 ucranianos. Yes, I was here on holidays and I can't come back to my home because I haven't home anymore. Very difficult. My mom stay in Ukraine and he don't want to leave her home. Okay. It's hard to her very much. Bueno, vamos a hablar con Dimitri Shatruk, que es el vicepresidente de la Asociación de Ucranianos en Canarias, Oberig. Dimitri, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Hola, buenas. Bueno, hemos visto a estas personas que han pasado de turistas a refugiados prácticamente de un día para otro, ¿verdad? ¿Puedes repetir, por favor? Porque sí, que estas personas que estaban de vacaciones en las islas han pasado de turistas a refugiados de un día para otro. Su situación ha cambiado inmediatamente, ¿no? Sí, correcto, que la gente ha venido aquí en vacaciones, tenían comprados ida y vuelta de aviones, tenían comprado su alojamiento y desde el día 24, cuando por la noche empezaron a bombardear todas las ciudades, casi mitad de las grandes ciudades de Ucrania, entonces claro que desde entonces ya no pueden volver. Ellos quieren volver, pero no pueden porque ciudades están destruidas, como grande ciudad de Kharkiv, están bombardeando Kiev, han visto también de Gerson y ahora estamos en esos tiempos, están bombardeando una ciudad que está oeste de Ucrania, eso está al lado de Polonia, se llama Ivano-Frankivsk. También Dnipro están bombardeando, entonces esa gente que están quedándose aquí ya no pueden volver porque ni siquiera pueden volver a Ucrania. Claro, esto va a provocar que más personas decidan salir de su país huyendo de la guerra. ¿Saben ustedes aproximadamente cuántas han venido ya a las islas? Que de esos nosotros tenemos aproximadamente que 200 personas que tenemos conocimiento de estas personas que se quedaron aquí y no pueden volver, ¿sí? Pero eso cada día llegan más
gente que ya se queden sin alojamiento, entonces nosotros sabemos que sería muchísimo más personas, porque hemos tenido tratado con la Unión Europea que no hace falta visado y nosotros hemos tenido 3 meses sin problemas venir a cualquier país europeo. Entonces creo que también han venido muchísimo más gente aquí en Tenerife, Canarias, y que ahora están quedándose sin alojamiento. Dimitri, creo que has podido ver además la situación en la frontera en directo porque has estado hace muy poco en Polonia, en la frontera con Ucrania, ¿verdad? Ayer volví porque estaba también recogiendo a mi madre y mi hermano, que es también inválido. Entonces eso algo parecido como de bíblico, es un éxodo, una nación. No puedo ni describir eso, como la gente deja sus niños pequeños que cruzan frontera sin padres y tienen solo unos carteles que ponen ahí el número de teléfono y están acudiendo a policía y policía está llamando a las personas de quien teléfonos están escritos ahí en pancartas para que puedan acudir a recoger a esos niños. Eso se puede solo comparar con casos de Siria, cuando también estaban ejército ruso bombardeando ciudades enteras como Alepo. Entonces ahora está pasando en Ucrania, que rusos y de Kremlin, esos que están arriba, han cogido este escenario, bombardear todas las ciudades con civiles, matando niños, mujeres. Entonces eso es algo bíblico que está pasando ahora en el centro de Europa. Terrible, estamos siendo testigos de ellos prácticamente a diario. Dimitri, ¿cómo se ayuda a estas personas? ¿Cómo están ustedes ayudando a estas personas que vienen aquí? Claro que mucha ayuda nos pone Cruz Roja, claro. Cruz Roja eso es la organización que da alojamiento, da comida a esas personas que ya se quedaron sin recursos aquí en Tenerife. Por eso nosotros más o menos estamos reconectando y recogiendo medicamentos para mandar también a Ucrania. También estamos ahora a ver si podemos también hacer algo para doctores, para médicos que están acudiendo en batalla, claro, casi primera fila. Entonces ahora también pensamos recoger un poquito de material así como para cascos, para que la gente no muere por balas y todas las cosas. Entonces nuestra asociación ahora estamos reconectando un poco y recogiendo dinero para estas de médicos, de voluntarios que vienen ahí. Entonces hacemos lo que podemos hacer. Dimitri, también hay una importante presencia rusa en las islas. No sé si ustedes tenían un contacto cercano con esta comunidad y no sé si estará afectando de alguna manera la guerra ahora a ese contacto, si está provocando algún tipo de tensión o no. No, tensión no hay ninguna. Claro que nosotros siempre convivimos con todo el mundo. Nosotros, como en Ucrania, como aquí, somos de Ucrania un país multicultural. Entonces hay diferentes naciones y no están también, mayoría también como 40% hablando ruso en Ucrania. Hay judíos, hay húngaros, hay polacos. Nunca en mi país que había algún odio uno a otro. Aquí lo mismo, aquí se pasa aquí. Hay diferentes nacionalidades, también hay rusos que apoyan a Ucrania ahora en esos tiempos, pero posiblemente también rusos que están ahora de parte de Putin. Pero aquí, para que yo he oído algo que están de odio, no sé qué, eso no existe. Eso solo que se puede hacerlo por parte de rusos porque ellos están haciendo su propaganda, pero ni oí ni nada que sobre una cosa que una nación está contra otra nación. Aquí no hay eso, ¿sabes? De acuerdo, pues Dimitri, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Bueno, mientras tanto, miles de personas siguen huyendo de la guerra. Hoy en Versalles continúa la reunión de todos los líderes europeos para buscar soluciones a esta crisis. Los jefes de Estado y de Gobierno han lanzado un mensaje de apoyo a Ucrania, pero por ahora cierran la puerta a la posibilidad de una adhesión express a la Unión Europea. Muestran todo su apoyo a Ucrania, pero sin consenso de todos los Estados miembros. Por ahora, los líderes europeos han decidido cerrarle la puerta a la posibilidad de una adhesión express. Discutieron, dicen, la solicitud. Claramente Ucrania pertenece a la familia europea. Quieren apoyar todos los esfuerzos para fortalecer los lazos, pero por ahora, reconocen, hay división de opiniones. Sobre el gasto en defensa y seguridad han dado el visto bueno a dedicar otros 500 millones de euros para material bélico. Todo el mundo era consciente, ha dicho Borrell, de que tenían que aumentar el apoyo militar a Ucrania y seguir presionando a Rusia. El Fondo Europeo para la Paz duplicará su fondo con 500 millones adicionales.
En cuanto a la cuestión de la energía, la Unión Europea quiere trabajar en lograr la independencia energética de Moscú porque el riesgo de que el Kremlin corte el suministro es real. Llevamos ya un año pidiendo a la Comisión que reformemos el mercado de la energía para cortar el efecto contagio que el alza de los precios del gas está perpetrando en los precios de la electricidad. Habrá que esperar a ver qué decisión toman, pero creen que sin esta dependencia energética se lanzaría un auténtico misil contra el pilar central de la economía rusa. Pero Europa sí presiona con otras medidas sancionadoras a Rusia. Ahora se debate sobre la eliminación de los pasaportes dorados. Para quien no lo sepa, actualmente hay países que a cambio de grandes inversiones ofrecen la nacionalidad o la residencia. España, por ejemplo, es uno de ellos. Los rusos son los extranjeros que más pasaportes dorados compran. Muchos de ellos son cercanos al régimen de Putin y esto es lo que se quiere frenar. Eluden las sanciones simplemente agitando sus bonitos pasaportes. Esto debe terminar. Más de 25 países de todo el mundo, entre ellos España, lo ofrecen actualmente, un negocio que entre 2011 y 2019 generó inversiones en la Unión Europea por más de 20.000 millones de euros. Puedes comprar la residencia de la Unión Europea en algunos Estados miembros por 500.000 euros. Mucho dinero para una persona común, pero migajas para el crimen organizado. Uno de los símbolos de la oligarquía rusa es Roman Abramovich, uno de los hombres más ricos del mundo, que la semana pasada anunció poner a la venta su club de fútbol inglés, el Chelsea. Ve ahora esta transacción suspendida por la congelación de sus bienes. Continuaremos aumentando nuestras sanciones a medida que esto avance, ha dicho Boris Johnson. El gobierno británico ha tomado los poderes para hacer eso y esto es lo que vamos a hacer. Bloquear las enormes fortunas generadas por empresarios rusos tras la caída del sistema comunista en los años 90 se ha convertido en una estrategia de Occidente para taponar fuentes que estarían financiando la guerra. La guerra ha hecho que los precios se disparen aún más de lo que estaban antes. El IPC se sitúa en el 7,6% durante el mes de febrero, 2 décimas por encima de lo esperado. Todo apunta a que la situación no va a mejorar, además, en los próximos meses. Todo dependerá en gran medida de este conflicto entre Rusia y Ucrania y de las sanciones impuestas al Kremlin que ya están pasando factura a la economía mundial. La inflación sube en España durante el mes de febrero hasta el 7,6% con respecto al año pasado, 2 décimas más de lo previsto. Para encontrar valores similares hay que remontarse a diciembre de 1986, una impactante subida de los precios marcada por la crisis energética y de materias primas derivadas de la invasión a Ucrania. El Banco Central Europeo ha hecho balance sobre las perspectivas de crecimiento y sobre la inflación para la zona euro tras estallar el conflicto armado. Los riesgos para las perspectivas económicas han aumentado sustancialmente con la invasión rusa de Ucrania y se inclina a la baja. Si bien los riesgos han disminuido con la pandemia, la guerra tendrá un efecto más fuerte en la confianza económica y podría volver a empeorar las restricciones de oferta, ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo, el cual ha revisado al alza sus previsiones en referencia a los precios. La inflación se sitúa en la eurozona en un 5,1% frente al 3,2% que se barajaba el pasado mes de diciembre. Vamos a ver hacia dónde caminamos en este sentido. Emilio Ontiveros es catedrático de Economía de la empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal? Señor Ontiveros, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, dígame, ¿esta subida de precios tiene techo a medio plazo? Lamentablemente no. A corto plazo al menos, ¿no? Porque mientras persistan los efectos de la guerra sobre los precios de la energía, lamentablemente todos los países del mundo, pero desde luego Europa, que es muy dependiente de estas importaciones, va a haber tensado sus precios, ¿no? No me extrañaría que volviéramos a registrar repuntes en los próximos meses y por tanto esa actitud de guardia, de cautela que ayer mostró el Banco Central Europeo se sigue manteniendo. Claro. Antes se hablaba de la primavera como ese momento, antes de que estallase la guerra en Ucrania, como ese momento en que probablemente bajarían los precios de la energía. ¿Se mantiene esa posibilidad o ya no? Más difícil, porque lleva usted razón que antes de que la invasión tuviera lugar, la inflexión en ese índice de precios del consumo estaba situado, ¿no?, al final de la primavera, ¿no?, coincidiendo además con la menor demanda
de gas por parte de los países del centro de Europa, ¿no? Pero la verdad es que la persistencia del conflicto va a seguir manteniendo el precio del petróleo y del gas. Va a depender también, en cierta medida, del bombeo adicional que de petróleo hagan en los países del Golfo Pérsico e incluso de la liberación de reservas de petróleo que hagan algunos otros países. Pero mucho me temo que las circunstancias que están empujando al precio del gas, del petróleo, del carbón, sigan ahí. Y además, esa transmisión que estamos viendo de los precios de la energía también a otros bienes y a otros servicios. No olvidemos además que los precios de los alimentos, en particular de los cereales y de las oleaginosas, también se están tensando, ¿no? Por lo tanto, hay circunstancias para pensar que por lo menos 1 o 2 meses más vamos a tener de precios al alza. Claro, y además está el tema de las empresas que ya empiezan a encontrarse con que producir no les resulta rentable con este precio de la energía. Claro, hay muchas empresas que están sufriendo, ¿no? y que aun cuando tengan que seguir produciendo, lo van a hacer con márgenes negativos, con pérdidas, ¿no? Estamos en una situación en la que efectivamente la producción de determinados bienes, sobre todo de determinados bienes industriales, pues se va a tener que hacer, pero con costes más elevados. Y si se sigue produciendo, los precios también van a registrar alzas importantes. Claro, así las cosas, ¿puede permitirse Europa y España el boicot al gas ruso y a los productos rusos? Por el momento es difícil, sobre todo, insisto, en los países de Europa mucho más dependientes de ese gas ruso, que no es el caso de España, ¿no? Pero es verdad que en sus cálculos está entrando la posibilidad de ese boicot, siempre y cuando, insisto, haya fuentes de generación de esas energías distintas al gas ruso. Se está considerando la posibilidad de que la OPEP bombee más petróleo del que venía haciendo hasta ahora, de que se liberen, como digo, algunas reservas, ¿no? Si así fuera, aun cuando Europa tuviera que soportar algunos costes de suministro, sí estaríamos ante una situación más transitable, ¿no? Pero me temo que eso no va a tener lugar en los próximos 2 meses. Ahí estaría España en una posición también importante por las conexiones con Argelia, con gasoductos, y con Marruecos, aunque este último está cerrado, este último gasoducto. Sí, es verdad que España tiene un margen de maniobra mayor debido a esa conexión directa con Argelia, a pesar del conflicto que mantienen esos 2 países. Y es verdad que pensando ya mucho más en el medio y largo plazo, España tiene capacidad para licuar gas para el conjunto incluso de Europa que se podría poner en funcionamiento, ¿no? Pero en el muy corto plazo, aun cuando España sufra menos que Europa, el conjunto de Europa puede seguir sufriendo si no hay, insisto, una interrupción del conflicto relativamente rápida. Me temo que estamos ante un horizonte en el que los precios los vamos a seguir viendo en niveles relativamente elevados. Pues ojalá ese pronóstico sea lo más breve posible, señor Ontiveros, para mejorar esta situación lo que se pueda. Gracias por atendernos. Ojalá. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, más sectores que sufren directamente la subida de los combustibles. ¿Cómo afronta el sector del taxi esta situación? Víctor Melián es presidente de Teletaxi Santa Cruz. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Hola, Roberto. Muy buenas tardes. A ver, para nosotros el cálculo es rápido. Cada céntimo que sube la gasolina es un céntimo menos que ganan ustedes. ¿Esto es así? Eso es, vamos, las matemáticas 2 más 2 son 4, no engañes. Bueno, y ahora mismo estarán en una situación, me imagino que muy delicada. Bueno, ahora mismo estamos en una situación que en esta semana le encargué a los servicios jurídicos de Teletaxi que me redacten una carta dirigida al presidente del Gobierno de Canarias, y aparte de eso, pues me voy a movilizar con la FEDETAX, con la Confederación del Taxi, para pedirles una subvención. Nosotros tenemos una subvención por gasoil, ¿no?, pero que lleva años y que son 40 euros al mes y que la pagan cada 3 meses. Entonces, lejos de hacer movilizaciones y demás, primero entiendo de que debemos sentarnos, dialogarlo, y que dentro de esa propia subvención, pues estamos hablando que al mes podemos estar pagando más de 100 euros por el aumento del gasoil, y seguramente seguirá, ¿no? Entonces, lo que le vamos a pedir, porque el gasoil, la gasolina y los demás derivados del petróleo
el 75% son impuestos. Entonces, y si el presidente del gobierno de Canarias no puede, porque el precio del combustible no lo puedes cambiar, pero sí puedes subvencionar. La petición que le vamos a hacer es que nos subvencione, como ya está haciendo a nivel nacional la patronal del transporte de mercancías y demás, que anuncian paro. Yo no soy partidario de los paros, nunca. Siempre primero agotar la vía del diálogo, y vamos a ver a Ángel Víctor Torres si nos da una buena noticia. O sea, Víctor, ustedes a la huelga del lunes, a los paros del lunes del transporte no se van a sumar. Es que, Roberto, habrá gente que se sumará, yo no digo que no. Yo lo que vengo a decir es, mira, si encima de que sube el gasoil, en Santa Cruz estamos... Hemos perdido a Víctor, a ver si lo recuperamos. Bueno, hemos perdido esa conexión definitivamente. De la guerra se habla también en África, afecta a ese continente también y a los suministros. Fíjense, por ejemplo, que los países del norte de África son grandes consumidores de trigo que viene precisamente de Ucrania. Vamos a ver cómo se está viviendo esta situación. Pepe Naranjo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me imagino que será un problema también de abastecimiento de este material tan necesario, sobre todo para estas culturas, para esta forma de consumir que tienen allí. Sí, efectivamente, ¿no? Tú piensas que de la producción mundial de cereales, aproximadamente una tercera parte procede de Rusia y de Ucrania, y como estamos hablando de cebada, de maíz, de trigo, etcétera. Rusia, en concreto, de trigo, es el primer exportador mundial y Ucrania el quinto. Y como bien dices, los países árabes con el cuscús, con el pan, es un producto que se utiliza muchísimo y son muy dependientes de esas exportaciones. Hay países que lo están ya pasando muy mal, como por ejemplo Egipto, Marruecos, y sobre todo hay una previsión, porque es verdad que aún tienen reservas, está subiendo el precio del trigo en el mercado mundial, aún tienen reservas propias, pero ya están tomando medidas de cara a lo que puede venir. Por ejemplo, Egipto ya ha adoptado una medida de estimular la producción local, porque es muy dependiente del exterior. El 80% del trigo que consume Egipto viene del exterior, y de ese 80% la mitad viene de Rusia, con lo cual, entre la guerra y las sanciones internacionales a los productos que vienen de Rusia, pues imagínate el panorama, ¿no? Y Marruecos también es muy dependiente y ya está subvencionando al trigo local, digamos, nacional, y además quitando los aranceles al trigo que pueda venir de otros proveedores, de otros países. Digamos que ahora mismo la situación es de prepararse para lo que pueda venir, porque aún hay reservas, pero ya empieza a ser complicada. Claro, y además son países, bueno, ahí está también Túnez, junto a Egipto y otros que bordean el Mediterráneo, que viven del turismo. Y evidentemente una situación de inestabilidad afecta al turismo también, que vamos a decir desde aquí, ¿no? Ese también es un problema, efectivamente, una consecuencia, digamos, colateral de esta guerra. En concreto, el turismo ruso se ha ido incrementando en los últimos años en el continente africano, fundamentalmente, una vez más, en Egipto. Hay mucho turismo ruso y están viendo de qué manera van a afrontar la nueva temporada turística. Ya sabes que Egipto, buena parte de su economía también depende del turismo, ¿no? Entonces, bueno, pues para, digamos, esquivar esas sanciones a los vuelos que procedan de Rusia, pues están viendo ya otros lugares de procedencia de los turistas y también cómo los turistas rusos pueden ir a lo mejor a terceros países y de ahí volar a Egipto. Están viendo todas las alternativas porque la verdad es que se presenta una temporada realmente catastrófica. Bueno, y por supuesto ocurre que a veces la guerra tapa otras situaciones dramáticas. Fíjense lo que está pasando, por ejemplo, en Somalia. Claro, ahora no hablamos de eso, pero se calcula que más de 7 millones de personas están amenazadas ahora mismo por la sequía. La ONU ha recordado este dato, solo se ha requerido un 3% de los fondos que ese país necesitaba. Según los últimos datos, el número de desplazados por la sequía se ha triplicado desde enero, ya hay más de 500.000. Además, este país desde 1991 apenas tiene un gobierno efectivo. Pepe. Sí, efectivamente, la situación es muy grave en Somalia, ya lo era antes de esta guerra, pero digamos que el vínculo con este conflicto de Ucrania es que toda la atención mundial y todos los esfuerzos van a paliar las consecuencias del conflicto de Ucrania, atender a los refugiados de allí, etcétera. Y como decía el coordinador humanitario de Naciones Unidas para Somalia, solamente se ha recaudado unos 45 millones de dólares de 1.500 que necesitan para afrontar una crisis que tiene que ver efectivamente con el conflicto que lleva 30 años golpeando a Somalia, una inestabilidad enorme,
pero también el tema del COVID ha supuesto un impacto y la sequía. Llevan 3 años en que prácticamente no llueve, lo que ha elevado, como decías, a casi ya 8 millones de personas en riesgo de hambruna. Y fíjate, te doy un dato nada más. En enero había apenas 19.000 niños con desnutrición aguda. En febrero esa cifra ascendió a 26.000. Estamos hablando de riesgo de morir de hambre, literalmente, o de tener graves consecuencias en su desarrollo ya para toda su vida, ¿no? Y esto es algo que la guerra de Ucrania no nos puede hacer olvidar. Claro, más guerras que esa, y claro, al no estar tan sensibilizados, 8 millones de personas, más sequía, más guerra, otra catástrofe humanitaria. Bueno, Pepe, otro día hablaremos de cosas mejores. Muy bien, hasta el próximo viernes. Ojalá, gracias Pepe. Bueno, en esta guerra han cobrado mucha importancia las redes sociales, las distintas plataformas han pasado de ser un escaparate de música, de baile o moda, a convertirse en un canal donde los ucranianos explican al mundo lo que están sufriendo. Incluso los soldados, a través de las redes, mandan mensajes a sus familias. Se llama Alex Hook y ha pasado una semana de publicar vídeos con su hija bailando, a bailar en desoladores escenarios de la guerra para tranquilizar a su hija y decirle que está vivo. TikTok se ha convertido en una ventana para muchos ucranianos. Alina Bolik explica que durante los primeros días de guerra ni siquiera miraba TikTok, pero su perspectiva cambió. Se dio cuenta que podía ser una ventana al mundo. Estos primeros vídeos que hizo tienen ya más de 14 millones de visitas. Parte de este éxito está en el algoritmo. La plataforma china favorece el contenido sobre temas que están de interés, como puede ser la situación de Ucrania. Otra ucraniana, Marta Basyuta, ha pasado de subir vídeos haciendo playback en su habitación a compartir imágenes de los bombardeos rusos. Su primer vídeo sobre la guerra tiene ya 20 millones de visitas. El conflicto de Ucrania se ha convertido en la primera guerra en el mundo en ser retransmitida casi en directo gracias a las redes sociales de los llamados Generación Z. Bueno, vamos a cambiar de asunto radicalmente. El lunes se cumplen 2 años del inicio del confinamiento al que nos vimos obligados por la pandemia. 2 años que dieron un vuelco a nuestras costumbres, que paralizaron muchas de nuestras fiestas. Bueno, pues esta noche empezamos a recuperar una de ellas. Las Palmas de Gran Canaria va a recuperar uno de sus actos más representativos, la Gala de la Reina, que van a poder seguir en directo además en Televisión Canaria a partir de las 9:15 de esta noche. ¿Todo listo, Isaías Santana? Sí, Roberto, todo prácticamente listo para que dé comienzo esta noche una de las galas más multitudinarias y más esperadas de este carnaval. Serán 10 las candidatas las que participarán para llevarse esa ansiada corona. Sobre este escenario que están viendo habrán nada menos que 800 figurantes. Aquí también actuarán artistas de relevancia como la cantautora Rosana o también el grupo Efecto Pasillo. Una gala que será conducida por nuestro compañero un año más, Paco Luis Quintana, la periodista Raquel Sánchez Silva y el humorista Quique Pérez, y que además hará tributo a personajes relacionados con esta fiesta que ya no están entre nosotros, como Isabel Torres o el humorista Sayo. Como decías, recordarles que esta gala será retransmitida por esta casa, Radio Televisión Canaria, a partir de las 9:15 de la noche. Gracias, Isaías. Bueno, pues ahí está todo listo para esta gala que vuelve a llevarnos a la normalidad que nunca quisimos haber perdido. Una pausa y volvemos enseguida, lo hacemos mirando una vez más. No tenemos esa conexión que íbamos a ofrecerles. Una pausa y no tardamos en volver. Son las 2:11 de la tarde. Bueno, se va a hablar de la guerra, entre otros asuntos, en La Palma este fin de semana. Va a ser sin duda uno de los temas, la guerra y sus consecuencias en la conferencia de presidentes, junto también, obviamente, la reconstrucción de la zona dañada por el volcán. La Palma cuelga este fin de semana el cartel de No hay habitaciones libres. Los próximos días, Javier Sánchez, son de intensa actividad en la isla.
Será un fin de semana con dos actos principales que van a provocar que por fin, después de mucho tiempo, se puedan llenar muchos de los establecimientos hoteleros de la isla, como este en el que nos encontramos, en la Hacienda San Jorge, en el barrio de Los Cancajos, en el municipio de Breña Baja. Estamos con el director de este establecimiento, con Karim Gastater. Karim, bueno, ¿cómo se vive un fin de semana como este en el que de repente se llena un hotel que, como todos, ha tenido problemas para superar esta pandemia? Con mucha ilusión, debido a que los últimos 2 años han sido muy complicados y lamentablemente no hemos podido estar llenos ningún día, y esto nos permite recuperar a la gran mayoría de nuestro personal y afrontamos estas fechas con mucha ilusión, la verdad. Supongo que muy ilusionante volver a ver, hasta ahora, poder ver cómo poco a poco pues se nota esa actividad, ¿no?, dentro de un hotel que evidentemente pues ha padecido estos problemas, igual que todos. Sí, y justo viene en una época que poco a poco se han reactivado los vuelos internacionales que tenemos, entonces volvemos a tener clientes internacionales después del volcán, entonces no es una gran ayuda para volver a cierta normalidad que estábamos acostumbrados anteriormente. No queda ya mucho de este periodo invernal, que siempre trae ese turismo internacional, pero el turismo canario, el turismo peninsular, de cara a la Semana Santa, a ese inicio del verano, ¿qué referencias tiene? Pues para nosotros es súper importante. A fecha de hoy, para la Semana Santa, tenemos mayor clientes de turismo nacional y canario que de internacional, lo cual es esperanzador. También tenemos mucha ilusión con el bono turístico de La Palma, el cual ya se ha hecho el primer sorteo y tenemos muchos clientes que ya han ganado ese bono y nos han contactado para ver la posibilidad de reservar y venir a la isla de La Palma a través de ese bono turístico. Además, una situación que se extiende a este punto ahora mismo, el referente turístico de La Palma, teniendo en cuenta que Puerto Nao se encuentra cerrado por la presencia de gases, eso ha permitido además que se llene no solo este hotel, sino la práctica totalidad de Los Cancajos. Exactamente. A día de hoy, si se buscan en las diferentes páginas que hay para buscar alojamiento en la isla de La Palma, este fin de semana no hay ni un hotel disponible en todos Los Cancajos, lo cual es bastante esperanzador. Muchas gracias, Karim Gastater, director de este Hotel Hacienda de San Jorge en la zona de Los Cancajos, en el municipio de Breña Baja. Y es que va a ser un fin de semana con dos actos principales. El primero de ellos será el acto de homenaje a la ejemplaridad del pueblo de La Palma, que tendrá lugar este sábado a partir de las 5 de la tarde en el Museo de San Francisco, en ese exconvento. Y posteriormente será el domingo por la mañana la conferencia de presidentes en el Museo Arqueológico Benahorita de los Llanos de Eridane. Desde 2012 no había un lleno completo de los presidentes, y es que ayer se confirmaba de forma definitiva, no sucedía desde el año 2012, que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, también asistirá a este acto, así que estarán todos los presidentes de las comunidades y de las ciudades autónomas aquí en la isla de La Palma. También el presidente estatal, Pedro Sánchez, que por cierto está hablando ahora en directo tras la cumbre informal que ha tenido con jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Vamos a escucharle. Y también, efectivamente, como se ha trasladado a los medios de comunicación, el diseño de un nuevo paquete de sanciones económicas al régimen de Putin. Unidad también respecto a la solidaridad para con Ucrania en distintos ámbitos. En primer lugar, todo lo que representa la ayuda humanitaria y también la ayuda militar por parte de Europa, con ese anuncio que ha hecho el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, de elevar a 500 millones de euros más el fondo de la Facilidad Europea de la Paz, para poder financiar la entrega de armamento militar, tanto defensivo como ofensivo, a la resistencia ucraniana. Unidad también en la ayuda humanitaria, tanto desde el punto de vista de los mecanismos europeos como también desde el punto de vista bilateral por parte de los países de la Unión Europea. Solidaridad también en la atención de la acogida de estos refugiados ucranianos y ucranianas. Son muchos los países que están ahora mismo recibiendo flujos de los refugiados de Ucrania. Ahí está hablando el presidente del Gobierno estatal de la acogida de refugiados ucranianos. Va a ser una de las cuestiones que vamos a preguntarle mañana, si todo va bien y sigue su curso. Mañana concederá una entrevista a Radio Televisión Canaria el presidente del Gobierno estatal a partir de la 1:30 de la tarde. Y la actualidad de COVID nos trae una noticia preocupante procedente de China, el país asiático que vive su peor brote de coronavirus desde hace 2 años y confina una ciudad de 9 millones de habitantes. Mientras aquí en Canarias el Consejo de Gobierno se ha vuelto a reunir y ha actualizado el nivel epidemiológico de Canarias. Miguel Vega.
Lanzarote y Fuerteventura pasan a nivel 2 y el nivel 3 se mantienen La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Pero desde la semana pasada, aunque las islas están en esos niveles 2 y 3, mantienen las restricciones de nivel 1. Entre otras cosas, significa que los restaurantes, la restauración podrá estar abierta hasta las 4 de la madrugada y el aforo se amplía hasta el 100%. Eso es nuestro territorio, pero ayer en Zaragoza, reunión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para elaborar cómo va a ser el sistema de vigilancia de enfermedades respiratorias. Lógicamente, ahí estará también del COVID-19. Sí, entre otras cosas, se comenzará y se trasladará a la semana que viene cuando Salud Pública decida desarrollar ese sistema de vigilancia de la COVID-19 a partir de las próximas semanas. Se dejará de contar los contagios a nivel nacional y se tendrá especial atención a esas personas con casos graves y también vulnerables. También se pondrá especialmente el foco en las nuevas variantes que puedan restar efectividad a las vacunas. También se ha acordado entre todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad dotar más recursos humanos, tecnológicos y económicos a la vigilancia de nuevas pandemias que puedan surgir en el futuro y también de la evolución de la COVID-19. Y aunque sobre la mesa estaba la eliminación de la mascarilla en interior, como había propuesto la Comunidad de Madrid o Galicia, incluso en los colegios, la ministra de Sanidad asegura que no es el momento y que por ahora se debe analizar el cómo y no el cuándo. Vemos que tenemos claro el cómo. Y el cuándo, lo que hemos acordado en el día de hoy es que la ponencia de alertas haga una propuesta y la eleve a la próxima Comisión de Salud Pública, que se celebrará la próxima semana, a partir de qué elementos podríamos empezar ya a poner en marcha este sistema transitorio, en virtud del cual pues haríamos un seguimiento pues de los casos vulnerables, los casos más graves. Desarrollar sistemas de información que no existían antes de la pandemia, de poder explotar todos estos sistemas de información para seguir pudiendo controlar la evolución de la pandemia. Bueno, y mientras freno al descenso de casos en varias comunidades autónomas, la incidencia acumulada repunta ligeramente. Sí, después de varias semanas con la incidencia acumulada a 14 días bajando, parece que varias comunidades autónomas, en concreto 8 comunidades autónomas, comienzan a sufrir repuntes en esta última semana. En este momento, la incidencia acumulada a 14 días en España está a 429 casos y a 7 días a 211 casos. Pero en Canarias la situación es el doble. A 14 días la incidencia acumulada supera los 860 casos y a 7 días 435 casos. Pero el Ministerio de Sanidad sigue poniendo el foco en la presión hospitalaria y también en la presión de las unidades de cuidados intensivos. Por el momento, a nivel nacional, la ocupación hospitalaria está en torno al 4% y las unidades de críticos están en torno al 8%. Y nos vamos en directo hasta Madrid, donde ha tenido lugar, como cada año, el acto conmemorativo de los atentados del 11M del 2004, cuando varias bombas en diferentes trenes y estaciones causaron la muerte de 193 personas. Elena Arbelo está en Madrid, donde ya ha terminado el homenaje previsto. ¿Verdad, Elena? Buenas tardes. Así es, tal día como hoy, hace 18 años, ocurrió la tragedia que dejó 192 víctimas mortales por el atentado causado por terroristas yihadistas en 4 trenes de cercanías de Madrid. La Comunidad de Madrid recuerda a estas víctimas del atentado con actos en varias zonas de Madrid. Estos actos han comenzado desde las 9 de la mañana en la Puerta del Sol, con el homenaje institucional al que han acudido la presidenta y el alcalde de la Comunidad de Madrid, y donde han lamentado el temor que sufrieron los ciudadanos durante ese día. Además, estos actos continuarán durante toda la tarde en varios municipios madrileños como Parla, Coslada o Alcalá de Henares, que se han sumado al recuerdo. Bueno, y hoy se celebra otro aniversario también triste, el del maremoto y posterior desastre nuclear de la central nuclear de Fukushima. Japón conmemora el 11º aniversario del tsunami que causó 16.000 muertos y más de 2.000 desaparecidos. El accidente de la central nuclear obligó luego a desalojar de sus hogares a 38.000 personas más. Las infraestructuras dañadas ya han sido reconstruidas en su mayoría, pero aún hoy decenas de miles de personas no han podido volver a sus hogares. Japón discute ahora qué hacer con el agua contaminada que se utiliza para enfriar los reactores y el plan gubernamental de tirar al mar ese agua que tiene grandes críticas dentro y fuera del país.
Bueno, y una noticia buena esta vez. Esta semana hemos conocido que un equipo científico español ha logrado revertir el proceso de envejecimiento en ratones. Lo que ha hecho es establecer o restablecer parcialmente sus células a estados más juveniles. O sea que han demostrado de esta manera que se puede retrasar de forma segura el proceso de envejecimiento, al menos en ratones de mediana edad y ancianos. Los resultados ya se han publicado en revistas especializadas. Bueno, desde luego llama mucho la atención de este estudio por las implicaciones que podrá tener en los humanos. ¿Podremos retrasar nuestro envejecimiento? Se lo vamos a preguntar a Estrella Núñez, es vicerrectora de investigación de la UCAM y coautora de este estudio. ¿Qué tal? Buenas tardes y enhorabuena por este estudio, por esta publicación. Buenas tardes a todos. No, muchas gracias por darle voz a la ciencia. Nosotros estamos encantados de estar aquí contando lo que hemos conseguido, que como muy bien has dicho es rejuvenecer ratones de mediana edad y ratones ancianos. Lo hemos hecho mediante reprogramación celular con los factores de Yamanaka y esto significa un hito porque significa que podremos en un futuro hacer que el envejecimiento sea más saludable, al menos que las enfermedades que actualmente se asocian al envejecimiento, pues que puedan retrasar su aparición. O sea, no vamos a dejar de envejecer, estos ratones supongo que no dejan de envejecer, pero digamos que lo hacen de otra manera, o sea, con más salud. Ese es el quid de la cuestión. La cuestión es envejecer porque los años pasan y eso nadie nos lo puede quitar, pero borrando mediante los factores de Yamanaka esas marcas que el paso del tiempo pone en el ADN en función de las interacciones y el estilo de vida que llevemos, pues si fumamos, si bebemos, si hacemos deporte, si no lo hacemos, el tipo de alimentación, la contaminación, todo esto va poniendo unas marcas en nuestro ADN pues que hace que unos genes se expresen y otros no y dan lugar a numerosas enfermedades. Bueno, pues mediante esta reprogramación celular somos capaces de borrar estas marcas que el paso del tiempo pone en el ADN y conseguimos pues retrasar la aparición de la enfermedad, que no es poco. O sea, por lo pronto retrasan enfermedades que afectan a órganos concretos, porque tengo entendido que en el caso de estos ratones pues han sido, por ejemplo, el corazón y algunos otros órganos lo que han sido rejuvenecidos. ¿Eso no se puede aplicar al resto del cuerpo, al resto del organismo? Sí, estamos aplicando al organismo completo, se está aplicando a ratones que han envejecido de forma natural, que están desarrollándose de forma natural y pasado un tiempo de tratamiento hemos analizado diferentes tejidos de su cuerpo y bueno, pues hemos comprobado que muchos de ellos, por no decir la mayoría, son similares a los de los ratones jóvenes. Han borrado todas esas marcas, por lo tanto, pues su comportamiento es totalmente igual que el de los ratones jóvenes, su músculo es mucho más fácil de recuperar ante una lesión y de hecho es que hace unos pocos meses, a finales del año pasado, ya publicamos un artículo en el que veíamos que con el mismo procedimiento somos capaces de recuperar las lesiones musculares en la mitad del tiempo. Es decir, que convertimos a las células adultas en células más jóvenes, por decirlo de alguna manera, en células adolescentes que saben lo que tienen que hacer, pero saben hacerlo bien, no como les ocurre a las células más ancianas que han perdido ya la capacidad de mucha adaptación y recuperación. Claro, bueno, esto es una noticia importantísima. Estrella, claro, la cuestión ahora es, ¿se puede aplicar la misma técnica a los humanos? Porque sobre el papel, sobre los ratones, por lo pronto parece que sí, pero sobre los humanos también. Bueno, pues mira, en ello estamos y de hecho el objetivo principal también de este estudio ha sido ver que este tratamiento se puede aplicar de forma prolongada en el tiempo sin que tenga efectos secundarios. Y hemos visto que efectivamente ni aparece ningún tipo de cáncer ni aparece nada en estos ratones. El llegar a humanos, bueno, pues todavía falta. Es verdad que todavía no estamos en organismos como el humano, por supuesto, pero sí que lo estudiamos ya en células humanas en el laboratorio y sí que somos capaces de rejuvenecerlas. Por lo tanto, yo creo que estamos a un paso. Para llegar a aplicarlo en humanos, teníamos que pasar por aquí. Y ahora mismo lo que estamos estudiando es ver qué procedimientos de aplicación podemos estudiar que sean viables y de aplicabilidad en humanos. Y ese será el siguiente paso.
Bueno, pues es el secreto no de la eterna juventud, pero sí de una juventud mucho más duradera, por así decirlo, o como ha dicho usted al principio, una vejez mucho más saludable. Ojalá lo veamos pronto. Estrella, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hoy va a ser un día importante en Chile. El presidente electo, Gabriel Boric, va a asumir el mando en una ceremonia en Valparaíso. Estará Felipe VI, el rey, en la comitiva española que ayer llegó a Santiago para ser testigo del traspaso de mando, el que se va a convertir en el presidente más joven en la historia del país. Bueno, miramos ahora en directo a Ucrania, concretamente a la capital, a Kiev, en esta imagen que nos muestra pues una estampa pasible, nada que ver con la realidad de lo que está ocurriendo en este país, porque la guerra, como se lo hemos contado, se recrudece, llegando a ciudades donde hasta ahora no habían llegado los bombardeos, aunque Kiev sigue en esa tensa espera de que próximamente el ejército ruso trate de asediarla y conquistarla. Estas imágenes nos llegan desde otros puntos cerca de la Unión Europea. Ha habido bombardeos, cerca concretamente de Polonia y Rumanía, pero localidades también en el este, como esta, que hasta ahora se habían quedado libres de los bombardeos. Esta ciudad se llama Dnipro. Es desde donde nos llegan estas imágenes terribles de una guerra que se extiende dentro de Ucrania y que parece que está lejos de ver su final. Bueno, pues esa es la situación que nos encontramos en Ucrania. Ojalá pudiésemos darle mejores noticias, pero por el momento no es así. Bueno, y vamos a despedirnos ya con otras imágenes. No sé si se trata de un directo lo que vamos a ver, si nos vamos a centrar, como estamos diciendo, en estas imágenes que estamos observando en algunas ciudades, en las cuales, por ejemplo, en Kiev, están tratando de prepararse para ese combate frente a Rusia, pues tratando de proteger sus principales monumentos. Ahí están viendo cómo protegen algunos de sus lugares más emblemáticos. De esta manera se prepara la capital ucraniana para tratar de evitar que el daño de los bombardeos afecte también a la riqueza cultural de este país, con las imágenes precisamente del arte y la cultura que tratan de preservar y que trata de sobrevivir al horror de la guerra. Nos despedimos hoy. Recuerden toda la actualidad a continuación con Elena Díez en Telenoticias 1. Nosotros volvemos el lunes a partir de la 1:30 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.